Testigos de Pentecostés fue lo que ocurrió. Después de que acontece ese hecho de Pentecostés, después de ese hecho, viene una serie de reacciones que constituyen los testigos de Pentecostés. Así que vamos a leer Hechos 2 y les propongo que miren Hechos 2 para ver algunos elementos, unos de incredulidad, otros de fe, unos de adhesión a Jesucristo. Son diversas reacciones que hacen a los testigos de el Espíritu Santo, por tanto, testigos de Pentecostés. Vemos Hechos 2 del 1 al 4, ese fue el hecho. Vino el día de Pentecostés sobre todos los que estaban reunidos, como viento y como fuego, y se posa sobre todos y dan muestras de la presencia del Espíritu. Entonces luego, en los versículos 2, capítulo 2, versículos 5 al 13, viene una serie de elementos que son los de sorpresa. Allí habían los residentes en Jerusalén, más los peregrinos a la fiesta de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés es la segunda fiesta en importancia para los judíos. La primera, la de la Pascua, con peregrinación hacia Jerusalén. La segunda, la de Pentecostés, 50 días después, también peregrinación. Entonces estaban los residentes de Jerusalén, más todos los peregrinos a la fiesta. En el capítulo 2, versículos 9 al 11, nos habla de 16 lugares referenciados que están allí, y entonces en el versículo 8 dice, ¿cómo es que aquí, habiendo de tantos lugares, cómo es que cada uno de nosotros oímos en nuestra propia lengua nativa las maravillas de Dios? Así que toda esa multitud está sorprendida de escuchar las maravillas de Dios a través de Pedro y de los demás discípulos que están allí predicando, que se han constituido en apóstoles por la fuerza del Espíritu. Y obviamente algunos consideran, están borrachos. Sí, en el versículo 13, nada, algunos están borrachos. Entonces hay una actitud de sorpresa. Si tú quieres aprender algo más del Espíritu Santo, necesitas capacidad de sorpresa. Si tú quieres descubrir todo esto que hace el Espíritu, que dinamiza, que fortalece, requieres esa capacidad de sorpresa. Si tú no te sorprendes, sino que para ti es como, sí, ya lo sabía, sí, ya lo conozco, y no hay nada más, te estás perdiendo una gran oportunidad de vida. Después de esa sorpresa, esa primera sorpresa, viene la predicación de Pedro. Y entonces Pedro, del capítulo 2, versículo 14 al 36, realiza toda una predicación. Del 14 al 15 explica el fenómeno y les dice, no estamos borrachos y hasta ahora son las 9 de la mañana, ¿qué borrachos vamos a estar? Luego viene toda la promesa, la explicación del cumplimiento de promesas. Dios prometió algo muy grande, y fue la presencia del Espíritu Santo, como lo cuenta de Joel. Entonces él retoma del Antiguo Testamento el libro de Joel, y a partir de ahí dice, Dios cumplió esa promesa. Dios cumple la promesa del Espíritu Santo, y esa promesa tú la puedes tener. Pero termina con el versículo 21, o Joel, en el capítulo 3, versículo 5, diciendo, todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Eso es una predicación, entonces va llevando una predicación hasta llegar a un punto contundente. Y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Y se salvará del pecado y de la muerte. Y tendrá esta presencia del Espíritu derramado sobre todos nosotros. Y sigue con la predicación, va a utilizar otros elementos, salmos de David, los va a señalar hasta que llega con una predicación específica, pues, de Jesucristo. Y al hablar de Jesucristo, termina clave con el versículo 36. Y en el versículo 36 dice, sepa pues toda la casa de Israel, que al que ustedes crucificaron, Dios lo ha constituido Señor y Mesías, o Señor y Cristo. Entonces, hace una predicación y una secuencia, punto de impacto. Luego otra secuencia, punto de impacto. Esa es la predicación de Pedro con la fuerza del Espíritu Santo. Ya él y todos los que están allí se han convertido en testigos de Pentecostés, de la acción del Espíritu Santo en ese día. Así que se trata de dar testimonio del Espíritu Santo ante el mundo. Y aquí ante el mundo es interesante porque hay un fenómeno de evangelización en lenguas llamado xenoglosia, que dicen, pero si nosotros le hemos escuchado, y aquí que vienen partos, medos y elamitas de Mesopotamia, de un lado y del otro, y empieza a situar 16 ciudades y regiones para decir, les escuchamos hablar en nuestra lengua. Eso es un fenómeno carismático que se llama xenoglosia, donde
Pedro predicaba en arameo y los demás le entendían en su propio idioma. Se opone a lo que ocurrió en Babel. ¿Se acuerdan en Babel Génesis 11 del 1 al 9, donde todos se dispersaron porque construyeron un proyecto sin Dios? Eso es Babel, sin Dios. Y sin Dios termina en confusión. Ahora Dios construye un nuevo proyecto y ese nuevo proyecto va a unir a todas las naciones porque va a llevar el evangelio hasta los confines de la tierra, a todas las naciones hasta el final. Así que ya hay un fenómeno de misión para todo el mundo. Y eso son testigos, toda esa cantidad de gente que hay allí. Dios cumple las promesas realizadas en Joel, la venida del Espíritu Santo, la promesa realizada en el Salmo 110 sobre el señorío de Jesús. Dios cumple promesas. Y en esta predicación y en este testimonio, el centro es Jesús. A Jesús le llaman el profeta, que murió como profeta. Jesús fue el que murió en la cruz. Jesús es el resucitado por Dios. Jesús es exaltado y lleno del Espíritu para entregarlo a todos. Y hay dos proclamaciones grandiosas, una que ya se las dije en 2:21, todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Y el versículo 36, sepa pues con certeza todo Israel que el Dios ha constituido a Señor y Cristo a este Jesús al que ustedes crucificaron. Dios tiene un proyecto de vida y ese proyecto de vida constituye a ese Jesús Señor y Cristo. Mientras que otros tienen un proyecto de muerte y solamente lo matan y buscan eliminarlo. Concluyendo entonces, el Espíritu nos lleva a confesar la fe en Jesucristo con afirmaciones que se comprometen en la vida y que comprometen toda la vida y todo el ser humano. El Espíritu sorprende con su actuar y quien lo vive no queda igual. Es transformado con el poder y por eso lo hace testigos. Ya lo había prometido en Hechos 1:8, serán mis testigos en Jerusalén. Pues aquí empieza ese testimonio en Jerusalén. Y son testigos Pedro y los demás de contar lo que el Espíritu Santo ha hecho. Y con el Espíritu comienza una predicación con poder, con pasión, una predicación centrada en Jesucristo que da origen a la primera comunidad cristiana y que va a avanzar esa primera comunidad cristiana. Con el Espíritu todo comienza de nuevo. Da origen a una nueva creación, da origen a una nueva comunidad, da origen a la iglesia. Empieza todo de nuevo, porque el Espíritu Santo hace eso, hace todo nuevo, realiza todo nuevo. Pues el Espíritu Santo te quiere constituir a ti en testigo de su poder, en testigo de su actividad. Él es tan poderoso, tan dinámico, tan activo, que quiere realizar algo grande en ti para llevarte de victoria en victoria y alcanzar metas sorprendentes. Si un hombre de poca cultura, si un hombre con poca instrucción, si un hombre que solo habla arameo como Pedro puede llegar a realizar una predicación tan contundente, tú con los estudios que tienes, con los avances que tienes y con los recursos que estás teniendo en estos momentos, puedes hacer cosas sorprendentes, maravillosas, que te llevan a ver la gloria de Dios. Así que te invito a que digas, Espíritu Santo, yo quiero tener un encuentro personal contigo. Espíritu Santo, yo quiero vivir a tu lado, fortalecerme, estar contigo y permanecer contigo. Pues te digo, hermano, Dios está contigo y permanece con Él. Recuerda suscribirte al canal, ponerle el dedito arriba de que te gusta y compartirlo con otros para que más personas sepan que hay un espíritu que hace todo nuevo en nosotros.